Bienvenidos a Opiniones Gratis, como si las opiniones no sobraran en internet. Soy su anfitrión Ricardo y en esta ocasión tengo a un invitado muy especial, el profesor Alejandro Casallas, su profesor en contaminación atmosférica en la Sergio Arboleda, ingeniero ambiental de la misma universidad, con una maestría en ciencias atmosféricas de la Universidad Nacional. Casi, ¿cómo estás? Hola Richie, gracias por invitarme, muy bien. Y bueno, digamos, este es el primer tema especializado que vamos a tocar en este podcast. Es un tema sobre la contaminación atmosférica en Bogotá. Entonces va a ser un tema muy interesante. Digamos que es un problema, en Bogotá es un problema crítico. Hay varias fuentes emisoras. Digamos, la densidad poblacional tampoco es que ayude, el tema del transporte, el tema de las industrias. Entonces es un tema pues que tú has tratado, que eres experto. Eh, entonces esperemos a ver si la conversación, cómo va. Espero que sea algo interesante para todos. Para mí definitivamente es un tema muy interesante. Entonces dale, casi. Bueno, entonces digamos que ya, pues ya llevo, no sé, como 3 años trabajando en esto, 2 años. Entonces aquí, pues la idea es mostrarles aquí que en una pequeña presentación como, pues digamos, como la historia y el problema que tenemos acá en Bogotá. Digamos, va a haber una que otra diapositiva por ahí de Colombia, simplemente como para mostrar, pues, que cómo estamos, cómo se ve y que vean unas imágenes un poco más divertidas. Entonces, pues con su permiso voy a aquí a compartir pantalla. Por favor. Entonces espero que todo se vea perfecto. Se ve muy bien, sí. Bueno, pues digamos que, como dije, les voy a contar un poquito sobre la historia de calidad del aire en Colombia, pero pues como todas las historias no empieza aquí, sino en otros lugares. Entonces, bueno, con la revolución industrial, claramente todos nosotros, o bueno, nosotros no, pero pues los humanos empezaron a generar producción, pero mientras generaba producción en masa también generaban contaminación, ¿sí? Pero nadie le ponía cuidado porque pues digamos que no había asociado que la contaminación atmosférica o las emisiones podían generar muertes. Y de Ujú. pronto llega este evento, la niebla asesina de Londres del 52, que hay hasta películas y libros de ella en donde por culpa de unas características específicas de la atmósfera, toda la contaminación se quedó en superficie y al quedarse en Sí, superficie las personas la respiraron, estuvieron expuestas a ella y hubo un montón de muertos, ¿sí? sí. Y hay una un poco más reciente que también tiene una película que se llama La lluvia de la muerte, de Bhopal. Entonces, esta es mucho más conocida que una fábrica de químicos. Una de las válvulas falla y al fallar empieza a lanzar emisiones y mata muchísima gente en un pueblo en Bhopal. Sí. Entonces estos dos antecedentes nos llevaron a que hubiera leyes, ¿no? Y de pronto Richie sabe un poco más que yo sobre todas estas leyes, pero en general es como, hey, tenemos que controlar la contaminación porque nos puede matar, entonces pongamos unos límites. Y un Ujú. país que aquí en América se ha caracterizado por poner buenos límites ha sido Bogotá, o pues Colombia. Ujú. El problema ha radicado en que esos límites a veces no se cumplen. Entonces aquí podemos ver una foto de Bogotá en el 2019, específicamente el 15 de febrero. ¿Sí? Ok, sí. Em, el 15 de febrero, ¿por qué? Este día hubo una alerta naranja de calidad del aire. ¿Eso Ujú. qué quiere decir? Que la atmósfera está cargada de muchas partículas que seguramente nos van a enfermar. Entonces el gobierno dijo, hey, algo tenemos que hacer, entonces eh, no sé, en muchos otros países toman muchas medidas, pero en este, por ejemplo, en México también ponen pico y placa, evitan que los carros salgan, Ujú. controlan o regulan las horas a las que las empresas pueden funcionar. Entonces miren que venimos desde 1952, ¿cierto? Pasamos Sí. a 1984 y llegamos hasta 2019 y en el 2019 seguimos teniendo esos problemas. Entonces, en Bogotá dijimos, bueno,
tenemos un problema, ya sabemos que tenemos un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, lo primero es medirlo, o sea, poder medir el problema, ver cuál es el contaminante que nos da problema, por qué nos da problema, qué hace. Entonces, el gobierno por allá hace como 20 años o un poco más, puso estaciones o empezó a hacer estaciones, ¿sí? Sí, A colocar estaciones a lo largo de todo Bogotá. Entonces, acá podemos ver a Bogotá y los triangulitos rojos, ¿sí? Son las estaciones de monitoreo de calidad del aire que hay. sí, Entonces, una estación no se ve como esto que yo les pongo acá, simplemente son medidores, pero es como para que se hagan una idea de cómo son. Es sencillamente uno les pone acá un filtro y ese filtro por medio de luz puede saber el tamaño de la partícula y qué cantidad de partículas hay. ok. Em, Entonces, bueno, dijimos, bueno, miramos la contaminación y ¿qué encontramos? Entonces encontramos, por ejemplo, que el ozono, ¿sí? El O3, O3 es ozono, entonces no Ujú. tiene ningún problema, ¿sí? No, no hay problema, no pasa la norma, entonces no hay problema. El SO2 tampoco hay problema. No pasa la norma, entonces todo está perfecto. Pasa lo mismo con el CO. El NO, que tenemos un poquitico más de problemas, pero miren que no pasa ni la norma de la OMS, ni tampoco nuestra resolución. Entonces, pues digamos que en ese caso tampoco tenemos inconveniente particularmente con el N2. Ujú. Cosa contraria a lo que pasa con el material particulado. ¿Sí? Que ya más adelante voy a ser específico de qué es, pero primero quiero que vean cuál es el problema que tenemos acá en nuestro país y en realidad en la mayor parte de los países. Digamos, Estados Unidos sí tiene un problema con el ozono, pero en general el material particulado es el más dañino, no solo por sus concentraciones, sino también por los problemas respiratorios que puede generar. Entonces, miren que este es el PM10, y si uno puede ver acá que se ha reducido, ¿sí? Ujú. Desde el 2013 que se empezó a medir realmente bien, hasta 2019, pues se ha reducido. Pero miren que igual pasa la norma de la OMS, ¿cierto? Pero vemos acá un problema con el PM2.5 y es que pasa la norma de la OMS, pero además ha venido como aumentando. Y ya sabemos que en el último año se presentaron la mayor cantidad de alertas aquí en Bogotá. O sea, por algún motivo que no entendemos, el material particulado está aumentando en realidad en periodos pequeños. Entonces hay como mucha intensidad de ese incremento en la concentración. Ujú. Y aquí pues podemos ver qué pasa en cada una de las estaciones y claramente, casi prácticamente en todas, incumplimos la norma, ¿sí? ¿Sí ven? De Sí, la OMS. Entonces, ¿qué es el material particulado? Entonces ya vimos que ese es nuestro problema, ¿no? Miren, acá estos gases ninguno pasa la norma, pero estos sí. ujú. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, y en especial, es el material particulado de 2.5 micros. Sin embargo, aquí están las dos. Entonces, hagan de cuenta que ustedes cogen un cabello y lo ven de frente, ¿sí? Entonces, así se vería. El material particulado es esta bolita Ok, azul sí. y el 2.5 es esta bolita roja, ¿sí? Entonces, miren Ujú. que son bolitas muy, muy pequeñas, que porque son malas, o qué es lo que pasa. Nosotros en el cuerpo tenemos muchas defensas y una de ellas, por ejemplo, son los folículos que tenemos en la nariz. Pero ¿qué pasa? Si elementos pueden entrar por ahí, como por ejemplo microorganismos, ¿sí? O material particulado, aerosoles, cualquier tipo de sustancia, pues puede generar que tengamos problemas respiratorios. Entonces, entre más pequeña la partícula, más problemas respiratorios puede generar. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a hablar de los problemas respiratorios, pero acá quería mostrarles, por ejemplo, ya hemos hablado de Colombia, ¿sí? De Bogotá, perdón, pero aquí quiero que vean a Colombia. Entonces, miren que pues, aquí es, digamos, un promedio de cada multianual de muchos años, de cada mes. Ujú. Y podemos ver, miren que Bogotá, ¿sí? Siempre está en rojo, si se dan cuenta, siempre está por encima de 25, o sea, por encima del, de la norma, ¿sí ven? Sí. Siempre, siempre está en rojo. En cambio, hay otras ciudades por ahí que como que cambian por algún motivo. Boyacá siempre está en verde o amarillo así. Solamente hay un mesecito que no. Eh, sí, entonces miren que al final tenemos un problema porque casi todo Colombia termina estando rojo por algún motivo, menos de pronto la parte acá pacífica. Sí. Y lo curioso es que tenemos muy pocos datos, ¿no? Entonces aquí Bogotá tenemos dos estaciones, pero por allá Cali tiene como 8, Medellín tiene 10, etcétera. Medellín es un caso súper particular e importante, por ejemplo. Pero al final,
pues se resume en que todo Bogotá pues tiene su, y todo Colombia tiene su problema. Ujú. ¿Listo? Entonces, ¿qué es, digamos, aquí quería que vieran, ¿ustedes creen que viene, por ejemplo, las partículas vienen de los carros? Pues claramente no vienen de los carros, ¿sí? Vienen de las industrias, ¿sí? Ujú. Los transmilenios y los vehículos viejos, ¿sí? Las industrias, ¿por qué? Porque hay combustión y siempre que haya un proceso de combustión, muy posiblemente va a haber material particulado. Y pues cada industria produce algo diferente, entonces muy seguramente va a producir material particulado. Pero este problema que tenemos aquí, ¿sí? Ya que encontramos claramente que el material particulado es el problema, decimos de dónde viene. Viene de el azufre. ¿El azufre dónde está? En el diésel. Mm. Supongo que todos han ido a una bomba de gasolina y en la bomba de gasolina dice, no sé, eh, varios tipos de gasolina que uno puede pedir, corriente, ACPM, etcétera. Y si uno pide diésel, ¿sí? Eh, tiene que saber que este es el más contaminante. Bueno, y el diésel es con el que funcionan los vehículos más viejos, como estos camiones. Entonces, todo el mundo que ha ido a Corabastos Ujú. ha podido ver entrar camiones de este tipo, ¿cierto? Que son unas chimeneas. O las personas ya, digamos, mayores, esos buses cebolleros que llaman, que tenían ese tubo largo, que salía por arriba, ustedes podían ver que botaba un humo así espeso y negro. Sí. O como a todos nos ha pasado, estoy seguro, o a la gran mayoría, que vamos caminando por alguna parte y Ricardo de pronto que estudió en el centro puede saberlo, que Por va supuesto. caminando y sale todo ese humo y le llega a uno caliente así. Bueno, claramente como pueden ver, como pudieron ver acá en esta diapositiva, uno no puede ver el material particulado, ¿cierto? O sea, uno a Sí. duras penas puede ver un pelo, ahora, ¿cómo va a poder ver material particulado? Pues imagínense que este humo que ustedes ven acá es material particulado, pero uno lo puede ver. ¿Por qué? Porque la concentración de esto es tan alta que es posible verlo. O Ok. sea, imagínense lo absurdamente alta que tiene que ser la concentración para que esto suceda. Sí. Entonces ahí tenemos un problema grave y es que los Transmilenios son viejos en su mayoría. Bueno, ya llegó la nueva flota, entonces digamos eso está ayudando y en muchos otros países pues su medio de transporte es muchísimo mejor, más eficiente, usa mejor el combustible y por ende al final eh, produce o genera menos daños. Pero nosotros con este tipo de vehículos tan viejos, lo que termina sucediendo es esto, que vemos un vapor así negro y ese vapor negro es material particulado. Ujú. Claramente es muy dañino. Ahora, ¿qué tan dañino? ¿Qué concentración está? Entonces, miren acá, esto, digamos, esto está en miligramos, toca multiplicarlo por 1000, ¿sí? Ujú. Pero, miren, esto es dentro de un transmilenio. O sea, miren que la norma era 25 o 10 microgramos. Ok. Y aquí hay 860. O sea, nosotros Ok. incumplimos la norma, o sea, 80, estamos 80 veces por encima de lo que Ujú. deberíamos estar. En un transmilenio, imagínense, uno estar en un transmilenio, eso es preocupante, ¿sí? Sí. Y yo he visto valores de hasta 8000, por ejemplo, en la estación del Museo Nacional, que queda Es subterránea, sí. subterránea. Y miren, esto es dentro de un Transmilenio, ¿sí? Este es en una estación de Transmilenio. Entonces, miren que los valores son altísimos. 354 es 35 veces por encima del valor que deberíamos estar para cuidarnos, ¿sí? Entonces, todos Claro. los días estamos expuestos a esto, a valores muy altos que nos están enfermando y que pueden generar enfermedades respiratorias. Ahora, este de acá dice, uy, ya estamos como bien, estamos cerca de lo que es. Bueno, pues es un bus híbrido de Transmilenio que funciona Ok. con gasolina y con gas. Ujú. Entonces, miren que al final hacer una inversión, sí, porque al final eso es una inversión el hecho de comprar Transmilenios con mejor tecnología, pues conlleva varias cosas buenas y una de ellas es reducir la contaminación. ¿Listo? Ujú. Entonces, quiero hacerles aquí un ejemplo muy chévere que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando y es una tesis que hicieron unas estudiantes de la Sergio Arboleda con ayuda de la Universidad Nacional y es que hicieron mediciones de material particulado, ¿sí? En nuestra hermosa ciudad de Bogotá, ¿sí ven? Acá está Bogotá, Ujú. y en Medellín, ¿sí?
o sea, a primera, sin que yo les diga nada, lo rojo es malo. Claramente Bogotá está peor. O Sí, sea, de una vez uno lo ve, ¿sí? sí, sí. Lo verde es bueno, entonces claramente Medellín es mejor. ¿Pero por qué? Porque la mayor parte de los buses acá son híbridos o eléctricos, o tienen mejor tecnología. Nosotros no, ¿sí? Y a veces encontraron algo súper particular y eh, súper bueno no en un sentido estricto, sino, sino más bien encontraron algo bueno en sentido de investigador. Y Ujú, es que si yo me monto en un Transmilenio Euro 5 que produce menos eh, material particulado de emisiones, miren que la cantidad de material particulado que medimos es menor, ¿sí? Pero al estar rodeados de otros Transmilenios que son viejos, ujú. esa cantidad aumenta. Entonces, miren, de nada sacamos, o sea, nada sacamos trayendo buenos Transmilenios si no nos deshacemos de los otros, ¿sí? Claro. Sigue habiendo la misma contaminación, pero sí es por ese motivo. Bueno, entonces miren que aquí llegaba hasta valores de 5.000. 5.000, aquí nunca llegaba a 5.000. Casi todo está digamos, entre 0 y 25 o entre 25 y 100. Sí. Muy pocas zonas llegaban a más de esto, ¿sí? Entonces es un poco preocupante que nuestra ciudad, ¿sí? Como capital, esté tan contaminada, sobre todo por acá, por el Portal 80, por la Caracas. Es absolutamente preocupante. ¿Listo? Y pues ellas encontraron y Medellín lo demuestra, que hacer un cambio de flota es esencial para Ujú. reducir el material particulado, reducir las emisiones y evitar al final problemas respiratorios, que no solamente son el problema respiratorio, sino además es la pérdida económica, ¿sí? Que conlleva tratar a personas por enfermedades respiratorias. Claro. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacen estas partículas? Entonces, bueno, ya sabemos que son malas, pero ¿por qué son malas? Y es que entran a nuestro organismo y pueden generar muchos problemas. Pueden generar daños pulmonares, pueden generar cáncer, nos irritan, pueden generar estrés, bueno, etcétera. Pero además, digamos, voy a contarles una anécdota, que es un poco mórbida, pero pues sucede. Entonces, nosotros teníamos un amigo y la esposa era muy, muy allegada a un cura. Pues el cura vivía muy cerca a una de esas chimeneas en donde creman gente, ¿sí? Ujú. Entonces él estaba expuesto a material particulado y estuvo expuesto tantos años que el material particulado entró en sus pulmones y le dañó la elasticidad de los pulmones. Ok. Entonces, esto debe ser horrible porque al final uno termina ahogándose uno mismo. Entonces, este es uno de los efectos que puede traer el material particulado, ¿sí? Y estoy seguro que a todos les ha pasado, no sé, por lo menos a mí sí, que van por la Caracas o van por un sitio así contaminado en su ciudad y empiezan a sentir que los ojos lo están irritados, como cansados, etcétera. Sí. Es muy posiblemente uno de los motivos, es el material particulado que está entrando ahí, que está como irritándoles los ojos. Entonces, hay estudios que han indicado que el gobierno se gasta por paciente hasta $9.000 a causa de enfermedades respiratorias, ¿sí? Ujú. Y además, otros estudios ya lo han mostrado muchas veces, que por cada gasto, o sea, digamos, yo hago un abono ambiental para mitigar la contaminación. Entonces hago un gasto, pero me estoy ahorrando, por cada peso que yo gasto, me estoy ahorrando 7 pesos. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, gasto menos gasolina. O sea, un bus eléctrico al final gasta menos gasolina, entonces pues menos plata. La electricidad es un poco más barata. Uno no está generando daños respiratorios, entonces el gobierno no tiene que pagar. Ujú. O la persona no tiene que pagar. O además esta persona no se enferma y si no se enferma, entonces pues cuando uno se enferma al final termina siendo una especie de gasto. Claro. Eh, entonces digamos que todo este panorama a lo que nos lleva es, bueno, no pensemos como en la inmediatez de ahora, sino en el mediano y largo plazo. Es mucho mejor invertir bien, invertir ya en mecanismos más tecnológicos que seguir con lo mismo y permitir que la gente se enferme. ¿Listo?
Pero ya les conté todo el cuento del problema. Entonces, ¿qué medidas estamos tomando? Bueno, como ya les dije en alguna diapositiva pasada, hay un plan decenal de descontaminación. ¿Listo? Entonces, lo primero es ese plan. ¿Qué estamos haciendo en ese plan? Estamos usando uso de catalizadores en vehículos de carga. ¿Para qué? Para evitar que haya tanta emisión de particulado. Esto no lo estamos haciendo. Ok. Pero deberíamos, se supone, según nuestro plan de acción, que deberíamos, pero no lo estamos haciendo. El uso de catalizadores en un momento exagero. Tampoco lo estamos haciendo, pero deberíamos estarlo haciendo. Implementación del sistema integrado de transporte público. Este sí lo estamos haciendo, pero los buses pues son un poco viejos. Ujú. Entonces toca de pronto mejorarlos un poco. Y uso de filtros de partículas en la flota del transporte público. Este no lo estamos haciendo y supongo que vamos a empezar a hacerlo, pero la razón por la que no lo estamos haciendo es muy curiosa. Y es que hay una tesis de la Universidad Nacional de Colombia donde se prueban estos filtros y se dice que los filtros pueden reducir hasta un 90% el material particulado. Uno Ujú. dice, no, es buenísimo, ¿sí? Puede estar mintiendo, puede ser más del 90%, pero estoy seguro que es mínimo el 90%. Pero nuestros buses anteriores, que eran tan viejos, que Ujú. dañaban los filtros. O sea, Ok. eso es un poco absurdo, pero así sucedía, entonces no los podíamos usar, así que esto no lo estamos haciendo. Pero supongo que, por ejemplo, en los buses buenos podríamos, o supongo que hay alguna estrategia para lograrlo. Pero además, digamos, algo que yo siempre he criticado, en que hemos trabajado, digamos, ese ha sido el trabajo arduo que hemos estado haciendo, es que a nosotros nos dicen que tenemos un problema de material particulado el día que tenemos un problema de material particulado. Entonces, por ejemplo, el 14 de febrero o el 15 em, le- hubo alerta. Pero ¿cómo es posible que nos digan el 15 que hay alerta? O sea, eso es algo así como que, que yo llegue y yo soy una empresa y le meto cianuro al lago y a los 2 días alguien se da cuenta que hay cianuro y diga, ay, es que hay cianuro. No. ¿Ya qué? Claro. Eso es, Sí. o sea, o a mí no me sirve de nada saber que el puente se va a caer cuando ya se cayó. No, pues sí, se cayó. Entonces, Claro. estas medidas correctivas son más caras y al final son correctivas porque ya está pasando, ya que y algo por lo que tenemos que luchar, y es precisamente lo que hemos hecho, es una alerta temprana que nos diga, mire, mañana o en 6 horas puede haber un incremento de material particulado, cuídese, no salga, no use no coja por acá, no coja por acá, no use Transmilenio, no use esto, no use lo otro, ¿sí? Pues las primeras medidas, ya si es muy preocupante, pues se tendrán que tomar otras medidas, ¿sí? Sí. Eh, entonces, digamos que hay modelos, ya hay formas de predecir ese material particulado, pero el gobierno aquí de Colombia está usando, o pues usa modelos que no están dando los mejores resultados. Entonces nosotros, en la Sergio, y el mismo Richie está participando, estamos tratando de mejorar ese sistema alerta y hacer que los modelos funcionen mejor. Y acá les estoy mostrando, ¿sí? El azul son las observaciones, o sea, la cantidad real de material particulado que hay por hora. Ujú. Y el naranja es, digamos, lo que nos arroja nuestra simulación, que es una simulación, es simplemente yo le meto unos datos y le digo, bueno, mañana qué va a pasar, y me dice, esto va a pasar. Y entre más cercanos estén las observaciones y el modelo, mejor. ¿Listo? Claro. Y eso es Entonces, muy bueno. exacto. Aquí nuestro modelo, por ejemplo, y de manera inédita, que hemos publicado, pueden ver que está funcionando muy bien y nos gustaría enormemente que de pronto la Secretaría lo usara eh, simplemente. Pero hemos hecho más cosas. Entonces está el plan decenal en donde tenemos que hacer un uso de sistema de control de medición. Entonces miren, claro, estamos atacando ¿qué? Los camiones y vehículos, las motos también, ¿cierto? O sea que Ujú. son fuentes que se mueven, ¿sí? Y estamos atacando además fuentes que no se mueven, ¿sí? Entonces, controlar las emisiones de las industrias, ver qué es lo que están haciendo, qué tipo de contaminantes se están emitiendo, etcétera. Y algo que se ha luchado enormemente y que no solo acá se ha luchado, sino en creo que todos los países del mundo y Europa está años luz de nosotros, es utilizar fuentes de energía que no sean carbón ni,
ni petróleo, o sea, fuentes fósiles al final. Ujú. Entonces está energía eólica, energía solar, energía mareomotriz, ondimotriz, etcétera. Y acá en Colombia, pues digamos que solar no hay tanto, pues en Bogotá es difícil, por ejemplo, porque los que viven acá se dan cuenta que aquí el cielo está nublado el 80% del tiempo. Sí. Pero hay otras zonas en donde sí, hay otras zonas en donde el viento sí, como en Guajira, etcétera. No sé, por ejemplo, San Andrés o Providencia, pensar en tratar de aprovechar la energía de las mareas, de las olas, Ujú. bueno, sobre todo de las mareas, pero de las olas sí. Eso también va a ayudar al final a que se produzca menos material particulado. Y esto es importante, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, los autos eléctricos son lo mejor. Claro, en un país como el nuestro lo son, porque en sentido por lo menos ambiental, porque nuestra energía viene de hidroeléctricas. Entonces digamos que no emitimos nada, solo emitimos pues, cuando las construimos, pero digamos que ya cuando en funcionamiento no estamos emitiendo casi nada. Ujú. En cambio, Estados Unidos que tiene termoeléctricas, esa vaina produce muchísimas más emisiones que un carro. Claro. O sea, al final de pronto el problema termina siendo peor. Pero acá nos funciona. Y por último, es aquí un, como un poquito de cultura general o un punto chévere. Y es que quisimos ver o estamos viendo, digamos, en un libro que va a salir de la Sergio dentro de muy poco, eh, qué pasó en el COVID, ¿sí? Y el material particulado, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, miren, la línea naranja es simplemente el promedio, ¿sí? Que de cada mes del material particulado. Entonces, pues uno ve que estos son los valores. Uno ve claramente que en 2020 los valores, pues digamos, son menores, ¿sí? De PM10 en general. Pero Sí. vemos algo súper, súper específico y es, miren esta reducción acá. Miren que de este mes a este mes la reducción es chiquita, ¿sí ven? Sí. Pero si uno evalúa en qué pasó en el 2020, la reducción es gigante. Y aquí es que hubo cuarentena estricta, en donde Mm, se redujo todo. claro. Transmilenio quieto, las empresas funcionaban menos, todo quieto. Miren cómo empezamos a hacer. Y esta gráfica de acá es simplemente coger digamos, coger febrero y restarle enero. Eso se llama encontrar la tendencia o la derivada. Ujú. Pero es simplemente cojo febrero y le resto enero. A marzo le resto febrero y así. Y entonces lo que estoy viendo es el cambio de un mes con el otro. Y miren que de febrero, de marzo a abril, miren todo lo que cambió. ¿Sí? ¿Cómo disminuye tan absurdamente este valor? Disminuye absurdamente. Sí. Entonces, digamos que la cuarentena nos dio eso. Ya después se normalizó la cosa porque los transmilenios volvieron a salir, etcétera. Pero hay algo aún más interesante y es el PM2.5. ¿Sí? Entonces, miren que este es lo normal. Sí, lo normal. Ujú. Y lo que está sucediendo es, bueno, enero, febrero, miren que está casi igual a lo normal. Pero de pronto en marzo estalló. ¿Por qué? Por los incendios. Entonces, una de las razones más graves de que, o de que suceda tanto un evento de contaminación es que los incendios forestales traen hasta casas partículas y pues es bastante grave. Ahora, ya hay profesores de Nacional que han dicho que tenemos que hacer algo con el suelo, que tenemos que hacer algo con el uso del suelo, ver que si usted está usando bien, cómo se cuida, etcétera, para evitar eso. Em, También hemos visto que hay cosas que no podemos controlar bien, incendios puede haber y va a haber, pero pues tratar de reducirlo lo máximo. Pero miren que el valor está absurdamente alto comparado con lo normal. Pero luego, miren de nuevo, de aquí a aquí hay una distancia pequeña, pero de aquí a aquí la distancia es muy grande, ¿sí ven? Claro. Y de nuevo, lo que pasó aquí fue la cuarentena, y lo podemos ver acá también. Miren cómo disminuye tan absurdamente, disminuye casi 20 microgramos de un mes a otro. Y es algo que no se ve, por lo general disminuye 5. No, pues acá disminuyó 20. Entonces miren que de pronto, o sea que nosotros sí podemos producir menos, claro, la economía es importante, pero de pronto uno podría llegar a estos cambios, ¿sí? Tratando de utilizar
flotas que tengan mucha menor contaminación, ¿ven? ¿Sí? Y algo chévere que uno podría estudiar, pero pues que es muy difícil de lograr, es decir, bueno, cojamos y usemos este mes la flota normal. Y el otro mes solamente usemos flota con mejor tecnología y veamos qué sucede. Y ahí uno podría decir, no, tenemos que seguir usando esta flota seguramente. Pero pues se tendría algo, no sé, un estudio serio que dijera, de verdad, esto es lo que tenemos que hacer y de verdad lo tenemos que hacer. Ujú. Entonces acá solo quería, digamos, mostrarles que el COVID, si bien la mayor parte de las cosas que tiene son no muy buenas, pero tiene otras como que la calidad del aire mejoró. Pues sí, aquí se puede ver precisamente que aquí mejoró. Y que ha sido un poco menor precisamente porque la flota no está funcionando toda, etcétera, que de lo normal, ¿sí? Eh, Claramente no tenemos más datos, por eso no está completa la gráfica, pero pues eso era lo que les quería mostrar, ¿listo? Pues muchas gracias, creo que ya, bueno, eso es, no sé. Ahora sí, Richie, si tienes alguna duda. eh, Sí, yo creo que, o sea, la presentación a mí me gustó muchísimo. Creo que todo fue muy claro. En general, digamos, pueden haber dudas técnicas concretas, pero me parece que el mensaje de la presentación y esa era la intención para este podcast, creo que es muy claro. Entonces, quiero primero comenzar un poco por el final, por el tema del COVID y los efectos en el medio ambiente. Entonces, y justo ahora que ya estamos como en la nueva normalidad y ya todo parece que va a volver a la normalidad frente, por ejemplo, el tema de la flota de Transmilenio, el tema de muchas empresas. Entonces, me parece interesante lo que dices acerca de, digamos, cómo el COVID ayudó al tema de reducir la contaminación en ese material particulado. Y en general, esas eran las tendencias normales que se veían, digamos, y que intuitivamente uno puede entender, ¿no? Si la sociedad moderna deja de moverse y si deja de producir, eh, digamos que la huella al ambiente, pues, no va a ser tan grande. Eh, pero, ¿qué piensas tú, por ejemplo, ya saliéndonos un poco del tema y ahorita volvemos otra vez a la contaminación atmosférica, del tema de en el COVID lo que tú ves constantemente de que ahora se utilizan más plásticos porque toca ser como más cuidadoso al, digamos, al manipular alimentos o lo que sea, o por ejemplo el tema de los tapabocas, el tema de los guantes. Uh, como es muy difícil desde tu perspectiva de científico dar predicciones casi sin datos, pero ¿tú qué crees que va a pasar a mediano y a largo plazo con todo ese uso casi, si uno podría decir, indiscriminado de plástico por el terror de la pandemia frente al medio ambiente, el impacto del medio ambiente? bueno, yo primero lo que creo que va a pasar, y es triste, pero es que nosotros a veces no le ponemos cuidado a este tipo de cosas, pero creo que se van a volver residuos que al final no vamos a aprovechar en ningún sentido. Pero pienso que lo que un ser humano normal o con un poco de sentido común debería hacer es, o sea, porque uno tiene dos opciones, verlo como un problema o verlo como una opción. Y a mí particularmente la parte de residuos de mi carrera no me gusta, Ujú. pero eh, no podemos negar que es cada residuo es una oportunidad de negocio, en Ok. serio. Entonces, uno tiene la opción de no, botemos todo y de malas, o venga, pensemos qué coño podemos hacer con las cosas que se puedan usar, ¿no? Porque obvio, si este plástico estuvo en contacto con COVID, pues preferiblemente no lo usemos, o qué tratamiento se le hace para estar seguros de que no va a tener ningún tipo de microorganismo ahí en él. Ujú. Y, y pensar qué hacer con ese plástico, o sea, al final eh, es, es un poco mal, pero si la basura no diera dinero, no habría personas millonarias gracias a la basura. Entonces, Claro. al final los residuos, yo pensaría que uno podría hacer algo, pero lo que creo realmente es que se va a volver un residuo y que se le vaya a dar un uso o algo así, no va a ser algo muy... Pero hay países que sí,
pero creo que muchos no, y al final terminarán en nuestros rellenos sanitarios o en el océano, que es lo que Sí. normalmente sucede. Sí, y además hace poco, bueno, hace poco no, hace como un año o menos de un año, escuché la noticia de que ya, por ejemplo, China, que era uno de los principales eh, importadores de basura para reciclar y hacer dinero, dijo no, ya no recibimos la basura de, creo que de Estados Unidos, porque ya no estaba tratada de tal forma, ellos pedían como un estándar súper alto de descontaminación, como de contaminación como de 5%, bueno, yo no sé muy bien. Y entonces no se estaba cumpliendo con esos estándares y ellos dijeron, no, pues ya no recibimos más basura. Entonces creo que el tema de las basuras, bueno, no sé, va a ser como un tema que en el futuro, o bueno, ya está haciendo, pero ya creo que se va a agravar con este tema. Y tú tienes razón en el tema de la utilización y del cuidado, y creo que en general, digamos, el tema de las basuras es un poco distinto al tema de la contaminación atmosférica, diría yo, porque hay más responsabilidad en el tema de los residuos a nivel individual. O sea, ¿No? Y hay más maneras de hacer algo. exacto. O sea, si todos aportáramos un poco con el tema de los residuos, creo que podríamos generar un impacto mayor que el impacto que nosotros como individuos podríamos tener sobre el PM 2.5, porque vimos que las principales fuentes de emisión eran las industrias por una parte y por otra parte el transporte público. Entonces poco podemos hacer, pues al menos de que digamos, no, pues no vamos a utilizar el transporte público, que creo que sería una contradicción en sí misma. Pero entonces a mí me surgía una duda frente, que de pronto puedas explicar un poco mejor, y es que se veía en las gráficas que mostrabas que el estándar de la OMS es mucho más estricto que el estándar que maneja la norma ambiental local, Bogotá. Digamos, ¿podríamos encontrar una lógica detrás de eso? ¿O simplemente podríamos decir, no, pues es que Bogotá es perezosa o quién sabe qué? O sea, No, en realidad Bogotá es, bueno, puse, si uno siempre compara con la OMS porque son los más estrictos de todo el mundo. Pero uno podría compararlo con la EPA y es muchísimo menos estricto que Bogotá. ok. Pero la razón es que uno, eh, bueno, digamos, este tema es chévere porque antes de la resolución 2254, que es la norma actual, estaba la resolución 610. Y la resolución 610 era más laxa, ¿sí? Em, pero hay varias cosas. Hay una es que, y esto lo debes saber tú mejor que yo, pero todo lo ambiental uno no puede, uno puede hacerlo más estricto, pero no al revés. Ujú, Así sea absurdo, así uno diga cero, pues cero es imposible, pero no importa. Así sea imposible, si uno ya dijo cero, nunca puede subirlo. ujú, Entonces, siempre que van a cambiar la norma o ponerla más estricta, eso más o menos es ¿cómo decirlo de una manera agradable? Pero es algo así como ver a 50 personas peleando, sí. porque cada uno está peleando por su interés. Entonces están la gente de las industrias que dice, no, si ustedes reducen eso nos toca gastar más plata y no tenemos más plata y no sé qué. Está la gente de transporte que está diciendo lo mismo. Ujú, Están los de salud que están tratando de mediar que sí para que tal, sí. Y está el Ministerio de Ambiente que está tratando y están todos tratando, sí. Entonces se vuelve una cosa política que claro, yo tengo que al final tratar de hacer que sea justo para todos. claro. Y eso es lo que es realmente complicado. Ahora, la OMS pone el estándar muy bajo y dice, este es el estándar porque estamos casi seguros que por encima de esto va a haber un daño, cualquiera que este sea. Ok. Entonces, en realidad Colombia es de los países que más digamos que tiene normas más fuertes, claro, o sea, en sentido de límites permisibles. Ok. El problema en Colombia es que, y en Bogotá, de pronto en Medellín no tanto, pero en Bogotá sí, es que tú pones la norma, pero es muy difícil saber si la gente la cumple. O sea, ¿tú cómo sabes? O sea, ¿cómo harías para saber que las empresas están cumpliendo? Pues bueno, tú les pones protocolos que tienen que seguir, bueno, los siguen, pero y si no, y si muy seguramente muchas los dirán que los siguen y no los siguen. Ujú, Entonces, la manera es ir a hacer visitas y comprobar que lo están siguiendo.
Pero para eso, ¿qué necesitas? Personas. Y para eso, para tener personas, ¿qué necesitas? Plata. Ujú. Entonces, digamos que los ministerios, la secretaría no tienen el capital humano para poder hacerlo y pues, no tienen el recurso monetario tampoco para hacerlo. Entonces, al final yo no pienso que el problema sea como que sean 25 o 10, Ujú. sino, o 50, sino que si yo pongo una vaina sería cumplir y muy seguramente, como vimos en las mediciones, no se cumple. O sea, si un Transmilenio me está votando 900, 8000, pues, o sea, pienso yo que algo legalmente hay que hacer. O sea, eso es una pulgaridad. Claro. Pero, pero si no es que seamos como, o sea, en realidad Colombia sí es de los países que más, como que más limitaciones de alguna forma Al tiene. menos en teoría, en teoría. Sí, al menos en lo que quieren ser, sí. Ahora, del deber ser a lo que es, pues siempre hay un camino por recorrer. Claro. Sí, ok, ahora entiendo un poco mejor y también creo que quiero destacar el ejemplo que tú pusiste del bus híbrido, que era como se supone que era la mejor opción en ese momento y resulta que ni siquiera el bus híbrido logra cumplir con la norma ambiental, que es algo muy interesante porque casi que es como si Bogotá se estuviese obligando a algo que realmente es imposible. O sea, bajo las circunstancias actuales, o sea, si no se hace un cambio institucional o un cambio, por ejemplo, en la asignación de recursos para tecnologías limpias, en el tema de controles a las empresas que tú dices, digamos, si dejamos las cosas como están, Bogotá nunca podría cumplir con el estándar que se ha impuesto. Entonces creo que se me hace muy interesante que se presente esa contradicción tan patente y ninguno, digamos, los que formulan políticas públicas no logren, o sea, ¿qué pueden hacer, no? Casi que ellos mismos incumplen su propia disposición. No, y también piensa un poco en, nosotros firmamos Santos firmó el tratado de la COP21, que el país va a ser el que más va a mitigar de todo, bueno, pero no hemos hecho mucho. Y ese siempre ha sido como el problema que hemos tenido, lo que tú acabas de decir. Sí, sí, y digamos, quiero pasar a un tema que también mostrabas tú un poco y es la carga que pueden sufrir un poco los países subdesarrollados o en vías de desarrollo frente a los países desarrollados. O sea, creo que la carga ambiental, no sé, la idea que yo tengo es que, por supuesto, los países ambientales, los países desarrollados han pasado por épocas ambientales terribles y eso fue como un medio para el desarrollo y ahora que están desarrollados, entonces tienen unos estándares que ahora pueden cumplir, ¿no? Pero los países en vía de desarrollo, por ejemplo, veo yo el caso de China, que ya por supuesto ahora es muy desarrollado, pero que todavía sigue con esa mentalidad de país en vía de desarrollo, dice, bueno, pero es que ustedes nunca lo respetaron y ahora exigen que nosotros respetemos cuando no nos hemos desarrollado aún. Entonces, a mí, digamos, quiero concentrarme un poquito en eso. ¿Qué piensas tú de esa posición de los países en vía de desarrollo que ponen como excusa el hecho de que no se han desarrollado aún? Bueno, digamos que ahí yo separaría un poquito las ideas y es, una es la calidad del aire un poco, que de pronto, que uno se centra en la calidad del aire cuando habla un poco más sobre salud, ¿sí? Ujú. Y tu pregunta puede ir y de pronto vale la pena tomarla del otro punto y es de calentamiento global un poco. Que son emisiones al final, pero que no son emisiones que afecten estrictamente la salud, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces, por ejemplo, lo que hizo China fue más o menos hacerle pistola a todos los países cuando se hizo el tratado para reducir emisiones. Y yo, no, a mí me importa un rábano, yo me voy a desarrollar. Ujú. Pero pues al final, eso es una excusa absurda. Y vuelvo a lo que hizo Colombia. Colombia ahí dice, no, nosotros somos los que vamos a mitigar más y tal. Y bueno, eso está muy bien, ¿sí? Ujú. Pero nosotros aportamos el 1% o menos. Ujú. O sea, en realidad al país, al planeta realmente que Colombia haga una u otra cosa, pues
tal vez no le importa mucho, pero de pronto a los que vivimos acá sí. Entonces, no sé si para nosotros, bueno, tenemos que mitigar, sí, pero de pronto invertir más en adaptarnos puede ser mejor, quizás. Ujú. Y China, pues su pensamiento y sistema económico está centrado en eso y hacer que cambie. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. O sea, es exageradamente complicado. Y van a seguir poniendo cualquier excusa como que el cambio climático no existe, como que la gente está loca, que es controversial, y cuando no es controversial, la, la, las siglas me las sé, pero no me sé el nombre, como digamos, una de las asociaciones científicas más importantes del mundo, que queda en Estados Unidos, Ujú. ya dijo que el cambio climático es culpa nuestra. O sea, ya salieron a decir, somos nosotros los culpables, tenemos que hacer algo, y el presidente lo niega. Y Claro. no es el único. O sea, entonces, al final va a seguir siendo una excusa porque el interés económico, y va a pasar en todo, no solo en cambio climático, sino en ganadería, en lo mismo, los transportadores, porque la flota de acá no cambia por una mejor, pues porque los transportadores no quieren invertir en eso. Claro. Porque Uber no puede funcionar acá, que a los taxistas no les sirve. Ujú. Siempre va a haber una excusa cualquiera para que el interés económico pues salga adelante de una u otra forma. Sí, 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 sí. Listo. Ahora ya entiendo un poco mejor el problema. O sea, una cosa es, por ejemplo, el tema de las emisiones relativas al calentamiento global, en donde sí se tiene una responsabilidad conjunta entre los países y hay países que emiten más que otros y eso afecta a todos. Mientras que este tema del material particulado es casi que culpa de cada país. O sea, cada país es responsable de su propia emisión de material particulado en la mayoría de los casos, ¿sí? Sí, digamos que, bueno, sí, eso pasa aquí en Colombia también, que los países de allá se vienen acá a producir porque aquí es más fácil, pues porque no tienen tantas limitaciones como en otros países. Entonces, pues también, pero sí, en general es como lo que tú produces acá o cerca. Pues obviamente pueden venir emisiones de muy lejos, pero en general lo que vas a encontrar es más como de tu país, sí. Entiendo. ¿Y qué crees tú que debería ser el rol de la ciencia y de la academia frente a procesos, por ejemplo, de divulgación? Porque tú dices, a mí me parecía impresionante como tú decir, no, es que $9,000 cuesta un paciente. Entonces saldría más barato invertir a largo plazo que, digamos, cargar con todos los costos que genera a la salud. Eso solo en términos económicos, sin meternos en términos morales y en términos políticos en general. Entonces, ¿tú cuál crees que es el rol de la ciencia en hacer este tipo de divulgación? ¿O qué podría hacer la ciencia? Yo creo que, y creo que es el problema y como el goal más importante que tiene ahorita la ciencia es lograr de verdad divulgarla, o sea, que la gente la entienda, porque es que hay una separación, hay dos tipos de separación, pienso yo. Una es entre la ciencia y las personas del común, que somos todos al final, porque si a mí me hablan de derecho, yo no soy un culo. Ujú. Entonces, claramente, si se escriben libros de divulgación sobre derecho, pues muy chévere porque yo voy a aprender. Ujú. Pero eso pasa, creo, en todas las ciencias y en todo lo que uno puede saber. Entonces, hay una separación entre eso, como entre la persona, digamos, no educada en precisamente esa rama del saber y Ujú. la persona educada de esa rama del saber. Y esas Sí, personas educadas en esa rama del saber pues están escribiéndose para otras personas igual. Y no claro. está mal, porque al fin y al cabo, de esa manera es que avanza la ciencia, ¿sí? Pero sí debería haber una articulación. Pues yo pienso que hay una articulación más importante que no se está llevando a cabo, sobre todo en otros países se lleva mejor a cabo, pues muchísimo, eh, pues no a todos los niveles, pero sí a algunos, y es entre el gobierno, ¿sí? Ujú. Y las entidades del gobierno y las universidades. O Ujú. sea, por ejemplo, en Estados Unidos está la NOAA, y la NOAA es el IDEA de acá, entonces es la agencia de meteorología. Ujú. La NOAA llega y le dice al MIT, le dice a Boulder, le dice a todos,
yo tengo estos problemas, soluciónelos. Entonces allá va la gente, investiga y los soluciona. Ujú. Aquí el IDAM no dice nada, la Nacional no dice nada, nadie dice nada, entonces nadie sabe qué problemas hay que hacer, Claro. ni solucionar. Entonces es imposible que cada uno tirando para un lado, pues haga algo. Pero es que además, el capital humano muchas veces es tan pequeño que ni uno tratando funciona. Entonces te voy a poner un ejemplo. Estábamos trabajando algo para mejorar el modelo de predicción de precipitación que usa el IDAM, ¿sí? Que es una entrada también para el modelo de inundación, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Y una de los patrones importantes es la geografía. Claro, nuestro país tiene una geografía específica y de acuerdo a eso, pues va a llover de una forma u otra. Entonces, entre tú mejor sepas cómo funciona esa geografía, ¿sí? Mejor va a funcionar. Ujú. Pues hicimos un trabajo con personas de la Nacional y pues de la Sergio y mejoramos, o sea, le pusimos una resolución de 12 metros, o sea, eso quedó muy bien, da resultados increíbles. Entonces yo cogí y le escribí a los de la ALEDIAM, les dije, mire, publicamos esto, les envío toda la información, les envío cómo tienen que meterla al modelo, les envío todo. Pues Ujú. no lo han ni leído. Y eso fue hace Ok. como 8 meses. Y yo Ok. entiendo que no tienen tiempo porque es que los de modelación son... El grupo de modelación es una persona. Ujú. Pues es difícil, Claro. pero... Es muy difícil. Sí, sí, yo creo que tú tocas un punto que es muy importante y es el problema de la coordinación entre los diferentes sistemas, entre el sistema científico académico, con la política, con la economía, con otro tipo de, con el mismo derecho, el sentido de que, claro, la ciencia como que se cierra a simplemente a producir papers, digamos, a hablar con otros científicos solamente y realmente no, como que no ha hecho un gran esfuerzo, digamos, no por culpa de ellos, puede ser un tema de presupuesto, puede ser un tema de falta de recursos humanos también, pero no ha logrado realmente hacerle ver a los otros sistemas que el problema ambiental concretamente es un problema que debería importarle a todo el mundo. O sea, y creo que esto, digamos, tiene un poco también de las investigaciones que yo he hecho, y es que hay un problema, el problema ambiental es como de los pocos problemas que realmente afectan a la sociedad por completo. O sea, genera problemas jurídicos, por ejemplo, lo que tú dices, el hecho de que no se cumplan, básicamente que los estándares, pues nadie se esfuerce ni por cumplirlos, genera problemas políticos, en el sentido en que constantemente les estamos reclamando a nuestros gobernantes como, bueno, ¿usted qué está haciendo para el medio ambiente? ¿Por qué contrató esa flota de Transmilenio? Si esa flota de Transmilenio lo único que hace es contaminar, no cumple con la norma ambiental, digamos, genera problemas incluso para la economía, ¿no? Porque digamos que estamos viendo ahora como una conciencia en el consumidor de, por ejemplo, no comprar productos que ya se sabe que incumplen, bueno, en otros países al menos, que ya se sabe que incumplen las normas ambientales o también tiene que pagar temas por riesgos laborales, en fin, genera también en cierto sentido muchos costos que de pronto ellos no han calculado eh, completamente porque no tienen la ciencia, ¿no? No tienen la ciencia que les diga, sí, esto, como a usted como empresa, esto le va a costar mucho más al final, ¿no? Y genera obviamente los mismos problemas para la ciencia, porque la ciencia se ve como también un poco inútil en ese sentido, en que no está comunicando nada a los otros, ¿sí? Están llenándose de papers y no están haciendo, eh, digamos, un deber social que uno pensaría deberían hacer, ¿no? Entonces, creo que el problema es esa coordinación que, que hace falta en la sociedad moderna y no, casi que no es un error, bueno, eso conforme a mis investigaciones teóricas no es como que la sociedad moderna esté funcionando mal, sino que está funcionando muy bien. O sea, el hecho de que cada uno de los sistemas se cierre y sea autónomo era como el ideal de la sociedad moderna y ahora por el problema ambiental que requiere coordinación está siendo un desastre, ¿no? O sea, básicamente la sociedad moderna está llevándose
a su autodestrucción, ¿no? Completamente. Y es al final un poco esperanzador el hecho de que, aunque haya todas esas investigaciones, aún la gente no crea en el coronavirus, no crea en el cambio climático. O sea, eso al final nos dice que como sociedad estamos haciendo algo mal. O sea, completamente mal. Y, y que algo tenemos que hacer. O sea, y, y si no, pues las consecuencias al final pueden ser, pues, muy graves. Pero Exacto, es algo en exacto. lo que tenemos que trabajar, realmente. Y que realmente sí tenemos, o sea, tenemos la posibilidad nosotros de alguna manera sí exigirles, por ejemplo, digamos, todos los problemas, exigirles a cada uno de los sistemas que hagan, ¿no? Por ejemplo, con el tema del voto, en la política, los políticos son muy sensibles al voto. Yo veía investigaciones en donde si los votantes estaban muy preocupados por el tema ambiental, un candidato podía perder la elección si no se ocupaba de los problemas ambientales. El problema es que los votantes, por diferentes razones, que digamos no es, o sea, no es moralmente reprochable, pues porque hay cosas, por ejemplo, en países en vía de desarrollo como en los nuestros, hay cosas que son, entre comillas, más importantes en la política que el problema ambiental, ¿no? Eh, pero, pero digamos, los votantes no son tan sensibles frente a esa problemática ambiental, frente a otro tipo de problemáticas políticas, como por ejemplo, no sé, los subsidios, los programas sociales, eh, la seguridad, que últimamente está muy en boga ese tema de la seguridad. Entonces, creo que, por ejemplo, a mí este podcast lo que me ha hecho ver es que el tema de la contaminación ambiental, y en especial por lo que dices que cada país es como medio culpable de su propia emisión y los riesgos que genera la salud, es algo que tenemos un poco más de control a nivel local, diría yo, que otros problemas, por ejemplo, el tema del calentamiento global, pues nosotros que casi no emitimos, pues poco podemos hacer, ¿no? Más bien deberíamos quizás adaptarnos, en vez de, pues sí, o sea, los que están contaminando al final, pues tienen el dinero para adaptarse, pero nosotros ya sabemos que ellos no lo van a dejar de hacer, pues Claro, es importante, pues, pensar en la consecuencia y más bien actuar al respecto, o sea, es lo que nos exacto. hace falta. Sí, sí, o sea, digamos, algo parecido es lo que tú planteas de, en vez de decir, no, es que como nosotros no nos hemos desarrollado, tenemos que pasar por ese mismo problema, más bien decir, no, como nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar, porque ya los países desarrollados lo vivieron, pues tenemos otras alternativas tecnológicas que nos permiten tomar otra postura frente al asunto, ¿no? Sí, eso es eso es lo que por lo menos me pareció a mí. Claro, es importante mitigar y no estoy diciendo que no, pero sí deberíamos pues ver precisamente todo lo que les ha pasado a los otros y decir, bueno, lo que nos va a pasar es esto, tratemos de evitarlo, porque si no, va a haber un momento en donde va a ser muy complicado. Si el nivel de inundaciones sube, si el nivel del agua sube, si las cosechas se empiezan a perder, si nosotros no estamos preparados para ese tipo de cosas, va a haber un montón de problemas alimentarios, etcétera, que al final se pueden evitar, ¿sí? O sea, ya sabemos qué va a pasar. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Es algo que se está trabajando, pero que yo pienso que le hace falta como más como seriedad y como ser más estrictos en ver qué vamos a hacer realmente. Ujú. Y tú estás trabajando, y creo que este es el último tema que quiero tocar, tú estás trabajando en un tema de cambiar el sistema de alerta de uno correctivo a uno preventivo, ¿no? Y creo que eso va muy ligado a lo que acabas de decir. Eh, ¿Qué dificultades puedes ver en la adopción de ese tipo de modelos? O sea, ya no tanto a nivel científico, sino como tú desde la academia ves a los otros actores de la sociedad, por ejemplo, la política, la economía, los habitantes de la ciudad, etcétera. Bueno, digamos que lo primero es, este proyecto surgió porque no había un modelo, ¿sí? O pues se supone que había, pero no funcionaba. Ujú. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver la desarticulación absurda, y es que llega y sale el año pasado el modelo nuevo. Y
es un modelo que funciona peor que un modelo que alguien ya hizo en 2016 y se dio cuenta que era mejor. Ok. Y luego entonces uno dice, bueno, 2016 de pronto está muy lejos y no se dieron cuenta. Bueno, pues uno va y mira otro modelo de 2018 y es infinitamente mejor. O sea, el mismo modelo que hizo el man del 2016 lo cogió este otro y lo mejoró y Ujú, le da mejor. Y aún así nosotros usamos este modelo que es viejo y no sirve. Entonces, yo el problema más grave que veo es que, que lo logremos hacer que lo usen. O sea, tú ves las gráficas y te das cuenta que es una maravilla. O sea, da muy bien. Y uno calcula estadística y todo y se da cuenta que da muy bien. ujú, Pero el problema es que lo usen, ¿sí? O sea, a mí ni siquiera me importaría que me pagaran para implementarlo. Yo lo haría, pero que lo usen y digan que yo ayudé a hacerlo. Eso sería lo único que yo quisiera. Pero yo veo muy difícil, o sea, por lo menos el modelo, ¿sí? Ahora, la parte política de la alerta es un problema gigantesco porque no la hemos hecho del todo, porque toca pensar, sentarse de verdad y pensar bien cómo vamos a hacer para que esto, porque es que un político puede decir, no, no, que me va a gastar toda esa plata en tapabocas. No, eso no. ujú. Eh, yo, ¿por qué voy a hacer tal cosa? Yo, ¿por qué voy a hacer tal otra si el gasto es muy alto? ¿Yo cómo voy a despejar una ciudad, un barrio o algo así? Ujú, Entonces, la literatura nos ha mostrado que hay formas de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo simplemente decirle a un, saque una alerta y diga que no se puede coger para el suroccidente de la ciudad. Que traten los camiones de no ir ese día. ujú. Sí, es una pérdida económica, claro, pero también es una pérdida económica que la gente muera. O sea, de Exacto. pronto, no, pues mande los camiones más nuevos allá. Trate de que la flota de Transmilenio nueva es la que pase por allá. Ese tipo de cosas se pueden hacer, o sea, y no pienso que políticamente sea un problema porque no es un gasto de dinero, sino es un gasto más de organización en realidad. Ujú, Pero que la tomen, que el gobierno o las personas encargadas tomen no solo digamos, lo que nosotros queremos hacer o sea, nosotros queremos hacer una alerta completa en donde este es el modelo me va a dar esto, esta va a ser la probabilidad de éxito del modelo, todo, y me diga qué va a pasar y uno tenga tiempo para decidir, evitemos que eso pase. Que al ujú. final el gasto se da cuando pasa, entonces tratemos de evitarlo y se puede hacer de miles de maneras sencillas. Ponga pico y placa en esa zona donde se va a dar, que cambie la flota de Transmilenio a esa zona, reduzca el número de Transmilenios, diga que no vayan en esa hora sino en otra. Eh, Hay otras maneras que no implican un gasto exacto, como por ejemplo ya está pasando ahorita, que es si llegamos a rojo usted debería repartir tapabocas B1, Ujú, etcétera. Entonces pienso que el logro está en tratar de hacer que lo usen, ¿sí? Lo ujú. difícil está es en contactar a alguien allá que se preocupe y diga, bueno, eh, ayúdenos a hacerlo y si usted nos ayuda a hacerlo le damos el crédito. Eso es todo lo que uno esperaría. Sí, pero la idea de todo este proyecto es esa, o sea, sí, publicar, porque al final, pues, la idea Así no es solo funciona que la le sirva, ciencia. Ajá. sí, y la idea es que no solo le sirva a Bogotá, sino al mundo, sí, como que digan, ah, mire, este modelo está funcionando mejor, tratemos de usarlo acá, y este tipo de alerta que esta gente está usando, que además es de riesgo y no solo de concentración, pues es como mejor, usémosla nosotros, que lo bonito es de la ciencia es que lo use la gente, Ujú, pero pero pues lo más chévere sería que empezáramos por nuestra ciudad, que nuestra ciudad la utilice. claro. Es la meta que tenemos, pero pues que sabemos, pues no es nada sencillo. Ya lo Es vimos complicado. con tratar de hacer que utilicen nuestra resolución de la topografía. Pero Claro. Sí, y creo que hay algo que es mucho más sensible en el tema de el ámbito preventivo frente al correctivo. Y es que, al menos para la política, como creo yo que funciona la política es muy correctiva. O sea, es poco preventiva. O sea, solo hasta que el problema le pega en la cara a la política es que la política dice, ok, tenemos que hacer algo. Y creo que la muestra de eso es el tema del COVID. O sea, la razón por la que se salió de control en todo el mundo, en muchos aspectos es porque la política dijo, no, pues esto va a pasar en un mes. O esto en el verano
ya no nos preocupemos, o bueno, sí, el virus que no hace nada, pues vean, no ha matado a mucha gente, tal. O sea, hasta que no le pegan la cara a la política, eh, y, y, y más bien hasta que los votantes no son súper sensibles y ven el problema ahí, la política no reacciona. Y entonces creo que también la dificultad de un sistema de alerta temprano, digamos, preventivo, tiene ese problema. Y es que el riesgo, o sea, si el modelo es exitoso, el riesgo que la política quería evitar no se materializa, por supuesto. Ese sería el objetivo. Pero al mismo tiempo, la política no puede dar cuenta de sus propios éxitos, porque nunca se materializó nada. O sea, pongo el ejemplo de la cuarentena también. O sea, uno cómo puede demostrar que la cuarentena funcionó al público si lo único que va a haber es como, por ejemplo, claro, nos hubieran dejado salir más antes, o ¿para qué nos encerraron tan temprano? ¿Sí? Y entonces eso incluso se vuelve ser tan preventivo, incluso la política lo podría ver como una amenaza para su propia cosa, porque dice como, no, pues, o sea, aquí los votantes no están viendo lo que yo estoy haciendo y solo me están criticando aún más, por ejemplo, por encerrarlos tan temprano, que en realidad no era tan temprano, era, supongo, cuando debería darse, pero los votantes dicen, no, es que fue muy temprano porque vea, el problema no se agravó nunca. No, pero es que nunca se grabó porque el modelo funcionó, sí, la medida funcionó. Entonces creo que también eso es algo que de pronto estructuralmente la política tiene que empezar a reevaluar para el problema ambiental. Porque el problema ambiental es, o sea, ya, si no hacemos algo ya, en 30 años, o sea, va a ser algo completamente, bueno, no quiero decir irreversible, porque ya es irreversible en muchos casos, pero incontrolable, ¿no? O sea, Exacto, se ya. nos va a salir de las manos. Exacto, exacto, exacto. ¿Algo más, casi, que quieras decir No, acerca no, de no, este Richie, tema? nada, agradecerte mucho por la invitación, de verdad, fue pues genial, espero les haya gustado y todo se haya entendido. Yo sé que a veces estos temas son complicados, pero nada, agradecerte. No, gracias a ti casi por venir a Opiniones Gratis a dar nuestro primer tema especializado sobre la contaminación atmosférica en Bogotá y en general sobre el problema ambiental desde la perspectiva de la ciencia y desde otro tipo de perspectivas. Y espero puedas contribuir con algún otro tema que te guste en el Pero futuro. claro que sí. Me encantaría otra vez que estuvieras en el podcast. Esto fue Opiniones Gratis con mi invitado, el profesor Alejandro Casallas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.